Muy bien, entonces, les estaba diciendo que estas máquinas en general trabajan con un tren de rodajes, ¿no es cierto? Y que desempeñan una función muy parecida a la de los equipos de carguío. Solamente que estas máquinas, hablando de un trabajo de explotación de material de su lecho natural, les decía una cantera, por ejemplo, básicamente pueden trabajar manteniendo cierta distancia del lecho del material, ¿no es cierto? Y extrayendo el material sin que se corra un riesgo alto, ¿correcto? Diferentes formas de trabajo. Pueden trabajar en altura como pueden trabajar en profundidad. Esta máquina que están viendo, trabajando junto con ese camión, por ejemplo, está trabajando sobre un denominado banco de material, ¿sí? Pero en profundidad. ¿Por qué? Porque básicamente está encima del banco de material. Pero hay otros momentos en los que trabajo debajo del banco de material, ¿sí? Y alzando brazo para poder justamente extraer el material, ¿no? Por un proceso de raspado con el cucharón que también tienen estas máquinas. Entonces todo ese material va cayendo al piso y a la medida que vaya acumulando cierto material, iré haciendo el proceso de carguío hacia los camiones. Lo interesante de estas máquinas que su ciclo productivo lo hacen sin necesidad de movilizarse. Detenidos en ese su punto, ¿no? Ahí desarrollan su ciclo productivo. El movimiento que generan es mínimo, me refiero al movimiento de traslación. Por eso es que en general están montadas sobre tren de rodajes. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican estas excavadoras? Estas excavadoras se clasifican por el tipo de tren de rodaje, porque encuentro de ruedas y de orugas, y por el tipo de movimiento de los controles. Porque muchas veces yo puedo configurar excavadoras con un movimiento de control que se denomina de asadón, que es lo que en general nos vamos a encontrar. Ahorita les voy a mostrar una foto. Y configuración de control frontal, ¿ya? Eso va a depender de los trabajos que requiera que se hagan. En general, las excavadoras más se configuran como asadón, ¿ya? Pero sí se puede determinar también la configuración frontal, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahí podemos ver esta imagen de esta excavadora que nos muestra dos cosas importantes. Primero, su configuración es de asadón. ¿Por qué? Porque el movimiento del implemento, obviamente configurado con el cucharón, viene en sentido hacia la máquina, ¿correcto? Si ustedes ven este movimiento, ¿no es cierto? Elíptico, viene hacia la máquina, en sentido hacia la máquina, ¿correcto? Pero también yo puedo configurar este cucharón con movimiento frontal, ¿ya? No tengo una imagen de una excavadora, pero sí tengo de esta pala hidráulica. Y es muy parecido en las excavadoras. Entonces, ¿qué pasa? El cucharón, más bien su ataque, está yendo en sentido opuesto a la máquina, ¿correcto? Es decir, está saliendo, ¿no es cierto?, del centro del equipo, ¿ya? Este es un movimiento de pala frontal, ¿ya? Miren lo interesante. Vamos a este lado, al lado izquierdo. Lo que les decía hace rato. En esta primera parte de la gráfica, estoy viendo que este excavador está haciendo un trabajo en altura, ¿correcto? Y en esta segunda parte, la excavadora está haciendo un trabajo en profundidad. Entonces, eso es lo interesante y eso me da mucha versatilidad en estos equipos, ¿ya? Esta pala frontal
También tiene esa capacidad, pero miren la profundidad de excavación que tiene, limitada, ¿ya? Estas en esa configuración sobre todo más trabajan trabajos de altura, ¿correcto? ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando se configura un cucharón en asadón, me da mayor versatilidad, ¿ya? En pala frontal me limita un poco, ¿correcto? Características importantes a tomar en cuenta. Cuando estoy hablando del trabajo mismo de la máquina, estas especificaciones son importantísimas, ¿ya? Entonces vayan viendo, miren estas alturas que tienen ustedes. Por ejemplo, esta cota A, ¿qué me dice? Altura máxima de carga del cucharón con los dientes. Altura máxima de carga, es decir, cucharón está volteado, ¿correcto? Y está cargando el material, ¿correcto? Hasta esa altura es la que voy a ganar en esa posición del cucharón. Entonces, si yo voy a tener un camión, definitivamente tendría que ser un camión que esté dentro de esta cota A, para que pueda trabajar con tranquilidad con esta excavadora, porque esta no va a poder levantar más allá de lo que está levantando su implemento. ¿Ya? De ahí la cota B. La cota B es esta horizontal. Dice alcance máximo a nivel del suelo. Estiras implemento completamente porque quieres rasgar de repente material, ¿no es cierto? Entonces, ese es el alcance máximo que tiene esta máquina, ¿ya? Todavía no estoy hablando de cantidades, ¿eh? Porque eso varía en las distintas máquinas, ¿ya? De ahí, la cota C dice profundidad máxima de excavación. Profundidad máxima de excavación. Claro, acá está la cota C. Entonces, esto es lo máximo que puedo rasgar, ¿no es cierto?, con esta excavadora. Y esa cota se toma muy en cuenta para el momento de calcular la producción horaria, ¿ya? Entonces, especial atención con esa cota C, ¿ya? La cota D dice excavación vertical máxima. Excavación vertical máxima. ¿Qué quiere decir? Que en estas condiciones todavía la máquina está haciendo un proceso de excavación, está todavía en condición de poder extraer material del terreno que se está haciendo la excavación, ¿correcto? Ya en este momento que alcanza la cota C, es un momento en el que ya se supondría que el cucharón ya está prácticamente con material colocado en el cucharón. Y a partir de ese momento va a empezar a girar el cucharón. ¿Para qué? Para ya hacer el proceso de carguío, ¿ya? Entonces digamos que acá es el punto máximo donde todavía sigo cortando material, ¿ya? De ahí esta profundidad máxima de excavación con fondo plano, acá en el E, es ya donde básicamente ya giré cucharón, ya volteé cucharón y ya estoy en proceso de carguío, ¿ya? La cota F, altura máxima del pasador de articulación del cucharón, eso básicamente es para poder definir cuánto de altura tengo hasta este conjunto de bastidores que tiene la máquina, ¿ya? Y la altura máxima de los dientes, bueno, básicamente para saber hasta qué altura puedo lograr atacar, digamos, en un trabajo en altura, ¿ya? Un tema interesante en estas máquinas es lo que les decía hace rato, que cuando hacen trabajo sobre el banco de material, para hacer selección, lo ideal es que la altura de este banco de material sea igual a la longitud de este elemento, ¿sí?, de este brazo que se denomina stick, ¿ya? Lo ideal es eso, ¿correcto? Pero imagínense pues una excavadora solamente estará preparada para excavar
un solo tipo de altura de banco, no, en una operación se presentan diversidad de alturas de banco. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de trabajar con una altura que sea la más representativa y en función de esta tratar de seleccionar la excavadora. ¿Ya? Muy bien. Bueno, a nivel de palas, tenemos palas tanto eléctricas, bueno, electromecánicas en realidad, como palas hidráulicas. ¿Ya? Estas palas, en general, nosotros las vemos trabajando en procesos productivos mayores, es decir, minería. ¿Ya? Son máquinas de grandes dimensiones que obviamente pues mueven una gran cantidad de tierra, lo que se requiere en ese tipo de aplicación. ¿Ya? Entonces, a nivel de las palas electromecánicas, esa es una pala electromecánica, por ejemplo, que, bueno, ustedes ven ahí, no hay sistema hidráulico. Y en general, la fuente energética de estos equipos es la electricidad. ¿Ya? Entonces, esta zona amarilla que ustedes ven en esta máquina es como si fuera una casa de máquinas, porque dentro de esto hay una serie de equipos eléctricos que están trabajando dentro de esto. ¿Ya? Acá encima está la cabina del operador. Desde acá se opera el trabajo productivo de la máquina, pero en realidad toda la fuente, ¿no es cierto?, de energía como para poder generar el trabajo de la máquina se da acá dentro de la casa de máquinas. ¿Ya? Entonces estas máquinas se componen de 3 unidades. ¿Ya? Miren, acá está por ejemplo la maquinaria inferior, que básicamente la compone el tren de rodajes y este elemento que ven acá, que se llama tornamesa, que es el que le permite tanto a estas máquinas como a las excavadoras, por ejemplo, hacer giros de 360 grados. ¿Ya? Esa es una característica vital que tienen estas máquinas, porque como su trabajo es así, estático, donde aprovechan el movimiento es en ese movimiento circular. ¿Ya? Luego, esta zona amarilla se denomina puente giratorio. Y esto, como les digo, es toda una casa de máquinas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden buscar mucha información respecto a estas máquinas y ver incluso fotos internas, ¿no?, de esta casa de máquinas. La cabina del operador, correcto, es parte de. Y acá ustedes tienen todo el equipo frontal. ¿Ya? El equipo frontal en realidad es el implemento. Ustedes estarán observando además que, a diferencia de una excavadora que tiene cilindros hidráulicos, acá hay cables, ¿sí? Cables metálicos. ¿Ya? Este elemento que ustedes están viendo acá en la punta de este equipo frontal o en la punta de la pluma, son 2 poleas que tienen y que se convierten en elementos sustanciales para un buen proceso productivo, porque tienden mucho, como son externos y están sometidos a fricción, tienden mucho a generar fallas. Y esto podría hacer que, por ejemplo, el cucharón con la carga que está llevando pueda caer o voltearse, hacer un mal movimiento. Y como hay alrededor de esta máquina, es todo un proceso productivo, podría generar ciertas consecuencias respecto a la seguridad de todo el conjunto de la operación. ¿Ya? Entonces miren, la composición: máquina inferior, puente giratorio y el equipo frontal. A diferencia de un cucharón, de un cargador frontal, que gira, ¿no es cierto?, para hacer la descarga, estos, que no se denominan cucharones, sino más bien les llaman balde, ¿ya?, tienen una compuerta acá en esta parte inferior, ¿sí?,
que se abre cuando está encima del camión y la tierra se descarga por ahí, ¿sí? Simplemente por gravedad, ¿ya? Entonces se abre la compuerta y por gravedad cae el material, ¿correcto? Un poquito más ahí conociendo los elementos, bueno, estas máquinas inferiores, ¿sí? Ahí está el tornamesa que les decía, ¿correcto? Todo tren de rodajes siempre tiene zapatas, tiene una rueda guía, tiene todo el bastidor central, ¿correcto? Que es la parte estructural de estos elementos, tiene los rodillos, ¿correcto? Y tiene un eje de mando, ¿correcto? ¿Ya? Por acá llega la fuerza de movimiento y a partir de ahí se da el movimiento en todo el tren de rodajes, ¿ya? Sí, se tiene que movilizar, se mueve poco esta máquina, ¿correcto? Porque va avanzando a medida de lo que va explotando, ¿no? ¿Ya? Pero siempre dentro del campamento minero. Ahí está el puente giratorio. Esto, si ustedes lo ven, es como una... ¿A qué se le llama casa de máquinas? Es como una pequeña industria, ¿sí? Dimensiones grandes, o sea, es muy, muy grande esto, ¿ya? Pero digo pequeña industria porque, o sea, no va a compararse con una planta industrial, ¿no es cierto? Entonces, pero sí hay una serie de equipos ahí. Y miren, por ejemplo, ¿no? Tiene ductos de ventilación, o sea, quiere decir que dentro de esta casa de máquinas hay un sistema de ventilación, ¿correcto? Hay sistemas de climatización, entonces que me permite que, por ejemplo, no haya un sobrecalentamiento en los equipos internos, ¿sí? Todo acá, como les digo, internamente es un conjunto de equipos que hay acá, ¿ya? De ahí este pórtico, por ejemplo, que es una base estructural que permite tensionar estos cables. ¿Para qué? Para que la pluma pueda dar ciertos movimientos de acuerdo al requerimiento que se tenga en la operación. De ahí, ¿qué más? Bueno, la cabina del operador que les decía. El operador tiene que subir, ¿no? Desde un nivel 0, ¿sí? Si le quieren poner 1, miren, sube a un segundo piso, sube a un tercer piso y ahí está su cabina, ¿correcto? Para que más o menos tengan una idea, ¿ya? Y de ahí, ¿qué más? Bueno, eso es lo más importante de todo este puente giratorio, ¿ya? En el equipo frontal, acuérdense, bueno, primero viendo el completo, este soporte, por ejemplo, también cumple una función especial, porque le está dando la guía a este bastidor, ¿ya? Denominado brazo del balde, para que a través de este pueda movilizarse y esto va a ser respecto al movimiento de la pluma, o sea, hay un movimiento muy bien configurado para que pueda cumplir con ciertas disposiciones del trabajo y este elemento tiene esa función, ¿no? De poder nivelar ese trabajo, ¿ya? De ahí la pluma, ¿sí? Brazo del balde, las poleas de la punta de la pluma, ¿correcto? El balde, ¿sí? El eje del brazo de balde, bueno, esto ya sabemos que es parte de este soporte, y una caja de engranajes que también cumple una función mecánica acá especial para que pueda tener un funcionamiento adecuado. El balde, lo que les decía, tiene una compuerta para descarga, bueno, tiene tensadores de estos cables para que obviamente esto no se esté moviendo mientras estoy haciendo la descarga y por ahí vaya a golpear a un camión, ¿sí?
Pues miren, esas son las partes de esta pala electromecánica, ¿ya? Bueno, esto ya ustedes pueden seguir revisando ahí ya toda la información. A nivel de las palas hidráulicas, estas sí tienen un sistema hidráulico, ¿ya? Igual, motor, transmisión, los 5 sistemas, ¿correcto? Movimiento frontal, ¿correcto? Movimiento frontal. ¿En qué aprovecho más estas máquinas? Así como la pala electromecánica también. Movimientos en altura, ¿correcto? Miren esta máquina, por ejemplo, esta cota E es su máxima altura de trabajo y está un poquito más allá de los 11 metros. 11 metros, ¿sí? Más o menos estamos hablando de casi 4 pisos, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Bastante alto lo que puede levantar. Y no estamos hablando de las más grandes, estamos hablando de un equipo que sí, obviamente es comercial, pero hay equipos que pueden tener incluso alturas de hasta 16 metros, ¿no? Entonces, imagínense ahí ¿no? los trabajos que pueden realizar, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver algunas imágenes, ¿ya? Ahí, excavadoras hidráulicas, ¿no es cierto? Regresando para ver, miren los trabajos específicos que pueden realizar, y esto es algo muy importante. El tren de rodajes permite que estas máquinas puedan entrar a cauces de río. Obviamente no se van a meter totalmente al río, ¿no? Pero sí pueden ingresar hasta cierta parte porque este sistema del tren de rodajes les permite. Y por ejemplo, acá, claro, hay unos niveles que especifican la máquina que el agua no debería llegar ahí, porque si no va a sufrir daño y no se va a poder mover. ¿Ya? Entonces seguramente por ahí habrán visto alguna vez en noticias, qué sé yo, que un río se llevaba una excavadora. Claro, es que se ha desobedecido ese límite operacional, ¿no? Pero este es un trabajo muy común en excavadoras, ¿ya? Por su tipo de implemento, con el cucharón, miren, puedo hacer este tipo de trabajos. No estoy excavando, no estoy haciendo carga de tierra, estoy haciendo movimiento de tubos, ¿correcto? Tubos pesados, ¿sí? Pero se prestan también una serie de operaciones adicionales porque tienen diversos implementos que se pueden montar en la punta. Acá no se ve muy claro, pero por ejemplo acá, miren, este martillo, ¿no? Entonces ahí, ya proceso todo este material de roca, ¿no? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, para movilizar tubos de menor espesor, también tiene una herramienta, ¿ya? Para movilizar chatarra, ¿sí? Para cortar estructuras de concreto con metal y para movilizar, aunque esta es una máquina distinta, es una excavadora, pero miren su configuración, ¿no? Con una cabina flotante que se puede mover, ¿eh? Esto es hidráulico, esto puede regresar a la posición acá donde normalmente está, ¿sí? Y está movilizando pues madera, ¿no? Troncos de madera. Entonces ahí pueden ver distintos implementos que se pueden ir colocando a las excavadoras. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Muy bien, ya hemos identificado y descrito las máquinas giratorias, hemos visto su clasificación y nos hemos abocado a visualizar sus sistemas principales. Ahora vamos a determinar y calcular la producción horaria para estas máquinas, ¿sí? Vamos a trabajar ahí dos ejemplos, uno para excavadora y uno para pala, ¿ya? Para que podamos clarificar mejor así el desarrollo de esta parte de la producción horaria.
¿Ya? Bueno, acá ustedes pueden ver la fórmula, la producción horaria. Le he puesto estas flechitas para que de todas maneras entiendan lo que también mostraba la clase pasada. La producción horaria en general es una fórmula única, ¿ya? Que se va adaptando a los distintos equipos. Bueno, acá he usado de repente diferentes nomenclaturas, sobre todo en la producción por ciclo, o digo en la duración del ciclo. Pero es lo mismo, C sub M, T ciclo, es lo mismo, ¿ya? El fondo del asunto es que representa lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjense, yo tengo producción horaria, tengo la producción por ciclo, tengo la eficiencia y tengo la duración del ciclo. Para poder maximizar la producción horaria, tendría que maximizar producción por ciclo, maximizar eficiencia y minimizar duración del ciclo. Obviamente, si quiero que suceda lo contrario, yo minimizo producción por ciclo, minimizo eficiencia y maximizo duración del ciclo. Eso me va a traer como consecuencia minimizar la duración del ciclo, la producción por ciclo, la producción horaria, perdón. ¿Ya? Entonces, esas flechas, bueno, las puse ahí para que puedan entender cómo cada una de estas variables impacta en la producción horaria de estos equipos. ¿Ya? Entonces, acá cosas importantes por entender. La producción del ciclo, la Q minúscula, que se acuerdan en el cargador frontal dependía de su capacidad del cucharón a ras, ¿no? De su capacidad colmada, ¿no es cierto? Del factor de carga que fuera condicionado por el material, ¿no? Entonces, acá más bien tiene otros factores, ¿ya? También se hace selección de tabla, pero justamente en esa tabla están algunos factores a tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, primero, ¿qué cosa impacta? Dicen, la altura del banco y la distancia al camión. Bueno, altura del banco y la distancia del camión, ¿correcto? Obviamente, eso va a impactar en la producción por ciclo. Luego dice la zona de trabajo y el ángulo de giro. Claro, o sea, a diferente ángulo de giro, seguramente esta producción va a ser menor. Y distancia del borde del banco. Esta distancia, es decir, entre el eje de la máquina y el borde del banco. Las máquinas no trabajan flotando en el banco, pero ni trabajan tampoco muy retraídas respecto al borde. Entonces tienen que trabajar en distancias adecuadas. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo los implementos. ¿Ya? Entonces la producción por ciclo, como ustedes pueden ver acá, depende de la capacidad del cucharón. Acá se trabaja con capacidades que provienen de diferentes condiciones que me proporcionan los distintos materiales. Hay materiales que me pueden permitir cargar, ¿no? Así como muestra esta zona A. Hay otros que me permiten trabajar así como muestra esta zona B. Y otros que me permiten trabajar solamente como esta zona C. ¿Correcto? Entonces, esta capacidad de carga se afecta por dos factores. Un factor denominado de llenado, que es el que podemos ver acá en la tabla, y un factor denominado factor de altura y corte. ¿Ya? El factor de llenado depende del tipo de material. Ahí ustedes pueden ver que la arcilla, obviamente arcilla arenosa, ¿no? Y la arena, la grava,
me proporcionan llenados pues mayores del cucharón. En cambio, la arcilla dura, compacta, ya va bajando esa capacidad de aprovechamiento. Y ya cuando es roca, ahí ya tengo una menor capacidad de llenado. ¿Ya? Entonces, una tabla que vamos a utilizar. Luego, tenemos el factor de altura y corte. Factor de altura y corte, que se obtiene de esta tabla. Todos los valores que ustedes pueden ver acá adentro son o me dan el factor de corte. Acá vamos a tener, por ejemplo, que utilizar ya interpolaciones como parte del proceso. ¿Ya? ¿De qué depende ese factor de altura y corte? Depende del ángulo de giro. Ahí están viendo ustedes. ¿Sí? Pero también depende de este denominado porcentaje de profundidad óptima. ¿Y qué será esto? Bueno, este porcentaje de profundidad óptima está dado por esta fórmula en la cual en el numerador, y esto es importante que entiendan, en el numerador tengo la altura real de trabajo. ¿Cuál es la altura real de trabajo? Bueno, la altura del material. ¿Sí? Si, por ejemplo, estoy en esta operación, en este banco, ¿no es cierto? La altura real de trabajo será la altura de este banco de material. ¿Ya? Entonces ya saben, el numerador es el material, altura real de trabajo, material. ¿Ya? Y abajo nos habla de la altura óptima de trabajo. ¿A qué se refiere? Acá sí estoy hablando de máquina. Dice que esta altura óptima de trabajo más o menos representa de 30 a 50% de la altura máxima de trabajo. Entonces, obviamente ustedes se acuerdan que teníamos especificaciones de las excavadoras, ¿no es cierto? Acá está. Acá tengo una altura máxima de trabajo. Por ejemplo, si estoy trabajando así en ese tipo de condición, acá tengo la altura real de trabajo, que es el material, y la altura máxima de trabajo de esta máquina tendrá que ser, perdón, su profundidad máxima de excavación, ¿correcto? Entonces trabajaré, por ejemplo, con lo que tenga de información acerca de esa cota E. ¿Sí? Y esa cota E, definitivamente, pero tiene que estar en relación de justamente los factores que nosotros hablábamos, que están acá. Esta distancia respecto al borde. Si estuviera muy al borde, aprovecho mayor profundidad de excavación, pero no puedo trabajar así. Ahora, si retrocedo mucho el equipo, ya también desaprovecho la altura máxima, la profundidad máxima de excavación. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere ese 30 al 50%, que me está dando esas condiciones. O sea, los operadores ya manejan esas métricas como para poder definir cuáles son los mejores puntos donde posicionarse para poder lograr adecuados índices de producción. ¿Ya? ¿Qué más? Depende del ángulo de trabajo, ¿no es cierto? Acuérdense, el ángulo de trabajo impacta bastante en este tema, ¿ya? Porque, claro, o sea, el movimiento que se va a ir dando de la máquina, obviamente, por la fuerza, ¿no es cierto?, va a generar, ¿qué cosa? Pérdidas, ¿sí? Entonces todo eso está en el factor de altura y corte. Y ya sabemos que la altura del banco, ¿ya? Entonces ahí está, el valor que vamos a sacar es algún valor de esta tabla según las condiciones que obtengamos, ¿ya? La duración del ciclo. El ciclo productivo de una excavadora tiene 4 fases. Hay un momento en el que se hace la carga. Pongo esta imagen, ¿ya? Y ahí les explico. Bueno, a ver, imagínense en esta imagen del centro,
¿ya? O mejor acá, mejor en la del izquierdo, ¿ya? Ahí está en fase de descarga, como vemos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Esta máquina va a mover su implemento hacia acá, va a rotar y va a hacer la excavación del banco de material, ¿ya? Excava el banco de material, ¿correcto? Carga ese material, alza implemento con carga y va a tener que hacer un giro con carga en el cucharón. Gira hasta donde está el camión, ¿correcto? Posiciona todo el implemento y ¿qué va a hacer? Va a descargar encima del camión. Y después de hacer la descarga, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente un giro, pero sin carga, en vacío. ¿Ya? Entonces, acá lo mismo, o sea, puedo representar, si este fuera el lugar donde estoy excavando el material, ¿sí? Excavo, levanto implemento, hago la carga, giro hacia el camión, ¿no es cierto? Posiciono implemento, descargo y voy a tener que girar nuevamente para poder generar un nuevo ciclo productivo. ¿Ya? Entonces, miren, acá está la duración del ciclo. ¿De qué depende? Depende de todos estos factores que están involucrados en la tabla, como el ángulo, ¿no es cierto?, de giro, que tengo dos posibilidades, giros desde 45 hasta 90 grados y giros de 90 a 180 grados. Pese a que las máquinas pueden girar 360 grados, pero por obvias razones, no es pues productivo hacer giros de más allá de 180 grados, porque la máquina puede girar en ambos sentidos. Entonces yo no voy a estar girando con cucharón cargado 270 grados, ¿no? Eso sería una tontería, ¿correcto? Entonces tengo que hacer el giro en el sentido opuesto, más bien la cantidad de grados menor, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque eso influye en el tiempo del ciclo. Mientras mayor ángulo de giro haya, mayor duración del ciclo. También depende del tamaño del cucharón. ¿Sí? Y también depende de qué, de las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que vienen dadas por el material. ¿Ya? Hay materiales que me dan una condición de trabajo fácil, una condición promedio, una condición difícil. ¿Ya? Y ahí ya tenemos todos los elementos necesarios para poder calcular la producción. Y obviamente que ya sabemos que esta máquina estará bajo ciertas condiciones de operación y condiciones de mantenimiento y podré obtener la eficiencia y con ello podré proceder a hacer el cálculo de la producción horaria. ¿Ya? Tenemos la excavadora 336 D2L Rich, ¿no es cierto? Cucharón DB y para cargas pesadas. ¿Ya? Entonces acá su capacidad del cucharón, Kusuf 1, hemos visto que es de 2.12 metros cúbicos. ¿Ya? Ahí está, 2.12 metros cúbicos. Ya está. Entonces ya tenemos la capacidad. Ahora tendríamos que ver y con qué tipo de material va a trabajar esta excavadora. Bueno, vamos a hacerla trabajar con arcilla dura, ¿correcto? Y además, ¿qué requerimientos más vamos a esperar? Vamos a poner acá, arcilla dura, ¿sí? ¿Y qué cosa quiero de esta máquina?
A ver, quiero maximizar producción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, arcilla dura. Vamos a seleccionar el factor rellenado. Si quiero maximizar producción, ya saben que tendría que maximizar producción por ciclo. Para maximizar producción por ciclo, tendría que maximizar factor de llenado. Entonces, FL sería 90%. ¿Ya? Ahora vamos a ver el FH, el factor de altura y corte. Tenemos que encontrar entonces la altura máxima de trabajo de la máquina. Para esto vamos a ver cómo va a trabajar esta máquina. Entendemos que esta máquina va a trabajar en profundidad. Bueno, entonces va a trabajar con su máxima profundidad de corte. ¿Sí? Para eso vamos a ponernos ciertas condiciones, ¿ya? Que son, por ejemplo, la altura del banco, ¿ya? Altura del banco de material, ¿sí? Y ¿qué más vamos a requerir acá? Ángulo de giro, por ejemplo, vamos a hacer que la máquina gire 75 grados, ¿ya? Son condiciones, obviamente, que se van dando. Ángulo de giro, ¿ya? Ahí está, 75 grados. Entonces, página 434, ¿ya? Es otra página que tenemos que utilizar. Entonces, a ver, vamos a acercar un poquito. ¿Cuál sería la cota que requerimos? La E, ¿sí? Ahora, acuérdense de nuestras condiciones. Aquí están los 336 D2 GC, no. 336 D2L, ¿no es cierto? Y no hemos dicho más boom, sino hemos dicho Rish. Acá está, ¿correcto? Rish, ya es el que hemos elegido. Entonces, tengo, ¿qué cosa? Diferentes opciones, miren, para el stick, para la longitud del stick. O sea, para poder seleccionar esta longitud de este elemento, ¿ya? Ese más boom es esto. Es este elemento que me dice más boom o Rish boom. En nuestro caso es Rish boom. Y vamos a seleccionar de acuerdo a este stick, ¿ya? Entonces vamos a ver, tengo opciones. Stick de 2.8, de 3.2 y de 3.9 metros. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver con cuál me convendría. Acá yo tengo una altura de 6.95. Acá tengo una profundidad, perdón, de excavación de 7.36 y de 8.08. ¿Ya? Le voy a poner la condición. La altura del banco va a ser 7 metros. ¿Ya? 7 metros es la altura del banco. Entonces, tengo opciones, ¿no es cierto? Acá yo tengo distintos sticks. Vamos a poner las longitudes de los sticks. 2,8 metros, 3,2 y 3,9. 2,8, 3,2 y 3,9. ¿Ya? Y acá vamos a poner la excavación óptima. ¿Ya? Acá voy a trabajar yo con el 30%. Y en este otro voy a trabajar con el 50%. ¿Ya? A ver, espérenme un rato. Muy bien, seguimos. Entonces, ya estoy con los 3 sticks con los que puede configurarse y estoy trabajando acá con la altura óptima, ¿no? Con el porcentaje que me va a dar la altura óptima, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Básicamente, vamos a utilizar esta fórmula. Primero, le estoy aplicando este porcentaje,
a la altura máxima de trabajo. Y de ahí aplicaremos esto. Primero voy a trabajar con esto, ¿ya? Entonces, miren. Acá tenemos, por ejemplo, con el de 2.8 dice que la profundidad de excavación es de 6.95. Entonces, vamos a poner acá 6.95 por 30%. Y en el otro caso, ya también va a ser 6.95, ¿no es cierto?, por 50%. ¿Sí? 6.95, ¿sí? Ahí está. Entonces, miren, este valor de la altura óptima de excavación varía de 2.085 a 3.475 metros con un stick de 2.8. Vamos a ver ahora con el otro stick de 3.2. Profundidad 7.36. Le aplico los porcentajes. ¿Sí? 7.36, ¿ya? 30% y 7.36 por 50%. ¿Ya? Ahí están. Y el último, el de 3.9, me da 8.08 y voy a hacer lo mismo. ¿Ya? 8.08 por 30%, 8.08 por 50%. Ahí está. ¿Ya? Estos valores que ustedes tienen acá recién están representando, para que se ubiquen con la fórmula, esa altura, perdón, esa altura que me menciona acá en el PPT como H0, ¿ya? Ese es el H0, altura óptima, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Entonces ahora vamos a calcular, ¿qué cosa? El porcentaje de profundidad óptima, ¿ya? Entonces, voy a poner acá también ese valor, que es porcentaje de profundidad óptima, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, voy a tener dos valores para cada uno de los sticks. 7 metros, altura del material, entre altura óptima de trabajo. Ahí está. Caray. Entonces voy a fijar este valor que es la altura, ¿ya? Y ahí pueden ver. Y ya están, ¿sí? Ahí están los porcentajes de profundidad óptima que ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que relacionar con el hecho de que me están pidiendo que sea máxima producción. Entonces, ya tengo el ángulo de 75. Bueno, voy a ir a esta tabla y voy a ver lo siguiente. Cuando este porcentaje de profundidad óptima, por ejemplo, es menor que 100, se darán cuenta que este factor de altura y corte, mientras más se aleje de 100 ese porcentaje de profundidad óptima, empieza a bajar. Yo lo que quiero es que sea lo más cercano al valor que me da al 100%. Lo mismo ocurre cuando el porcentaje es muy alto. Entonces tengo que buscar el valor que se aproxime más a 100. ¿Ya? Entonces, acá nosotros pues vamos a ponerle porcentaje. Ahí pueden ver, ¿sí? El que más se aproxima a 100 es este de 173%, ¿correcto? Y que incluso está fuera de este ámbito. No tengo otro, o sea, acá lo que ha pasado es que básicamente la altura del banco, ¿no es cierto?, que se ha seleccionado y que es una condición natural además, me está determinando de repente que esta máquina no se adecúa a esta altura de banco, de repente requiere mayores alturas de banco.
¿correcto? ¿Ya? No se adecua de manera adecuada, entonces debe haber otras máquinas que sí se adecúen de mejor manera a estos bancos de material, ¿ya? Estamos trabajando con la 336, así es que vamos a ver cómo se va a adecuar, ¿ya? Con qué condiciones. Entonces, ahí tienen a 75 grados, ¿no? Lo único que voy a tener que hacer es una extrapolación. Voy a sacar para 75 grados los dos últimos valores, 140, 160. ¿Ya? Entonces, yo tengo profundidad óptima de 140%, tengo 160% y la nuestra que es 173%. Los valores que tienen de factor de altura y corte, 0,97 y 0,90. ¿Ya? Quiere decir que este valor que va a salir acá es menor a 0,90. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar, para no perder. Me sale ahora el factor de altura y corte con la extrapolación. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿correcto? 0.854. Entonces, el factor de altura y corte, ¿sí? Ya sabemos que es 0.854. ¿Ya? Vamos a bajar, aunque sea 3 decimales nomás. ¿Ya está? Entonces, ya puedo calcular la producción por ciclo. Producción por ciclo. Nos vamos a la fórmula. Acá está la producción por ciclo. Me dice capacidad del cucharón por factor de llenado por factor de altura y corte. Muy bien, entonces capacidad del cucharón por factor de llenado por factor de altura y corte. Y esto me da que su producción por ciclo es de 1.63 metros cúbicos. ¿Ya? Luego nos vamos a la duración del ciclo, de frente a la tabla. Nuestro ángulo es de 75 grados. Estamos acá. ¿Ya? Bueno, en ángulo de 75, ¿qué más? Nos dice que la capacidad es de 2.12. Correcto, 2.12. Estamos acá. ¿Sí? Estamos trabajando con arcilla dura, me parece, ¿no es cierto? ¿Sí? Arcilla dura. Esto me da una condición promedio. Entonces, en condición promedio, la duración del ciclo será 0.57. ¿Ya? C sub m 0.57 minutos. Ya está. Y finalmente, vamos a darle condiciones para la eficiencia. Ya, la máquina está en buena operación, ¿ya? Y buen mantenimiento. Y esto nos da que la eficiencia va a ser, vamos a la tablita de eficiencia, ya saben que eso está acá en el PPT1. Bueno, 0.75. ¿Ya? Todas las condiciones que estamos poniendo las estamos indicando, ¿no es cierto? Porque esos datos se supone que tengo que recabarlos de la necesidad. ¿Ya? Todo eso es información para poder trabajar. Entonces se calcula, ¿sí? 1.63 por 60 por 0.75 entre 0.57 y me dice 129 metros cúbicos por hora. ¿Ya está? Esa es la estimación, correcto, que tenemos para la producción horaria de esta excavadora. En palas, la fórmula de producción horaria la misma, sino que ya acá todo este factor está desglosado. Es decir, la producción por ciclo ya la estoy desglosando, ¿ya? Depende de la capacidad del balde, acá en este caso, factor de llenado, factor de giro y factor de corte.
tres factores que involucran ahora la producción por ciclo, ¿ya? Depende de la eficiencia y la duración del ciclo. Van a ver que en estas máquinas el cálculo es muchísimo más sencillo. Donde está el trabajo es en estos factores, nada más. Lo demás es simplemente selección del valor, ¿ya? Primero, entonces, se tiene el factor de llenado. Esta pala es eléctrica, es hidráulica. Bueno, es hidráulica, ya. Entonces trabajo con las secciones de hidráulica, ¿correcto? Por favor, estamos en tablas de palas, no se me vayan a ir a otro lado, ¿ya? Estoy con una tabla de palas. Depende de qué, del material con el que deba trabajar, ¿ya? Por favor. Ya, nuevamente. Entonces, es la pala hidráulica que depende del material con el que vaya a trabajar, ¿sí? Si quiero maximizar, minimizar, depende de la condición que se vaya a dar, ¿ya? Luego, el ángulo de giro, selección automática, o sea, si yo tengo el ángulo de giro, saco el valor. Acá también se darán cuenta que para 90 grados es lo más óptimo, ¿ya? Y por encima de 90 baja el factor, ¿ya? Y, perdón, a menor ángulo, sí, me estaba equivocando, a menor ángulo es más óptimo, ¿correcto? Solamente que los ángulos mínimos de giro de estas palas son de 45 grados, ¿ya? No hay ángulo más bajo, obviamente por sus especificaciones, ¿ya? A mayor ángulo que utilice, menor será el factor de giro, ¿ya? Luego, tengo el factor de corte. Acá un cálculo parecido, pero más simple. Primero, tengo que conocer el banco de material. ¿Hasta qué altura quiero hacer la excavación? ¿Sí? Altura real del material, numerador. Y la altura de corte teórica. La altura de corte teórica es de la máquina, la especificación que tenemos de la máquina, ¿ya? Divido eso, tengo el porcentaje de corte y acá sí, el 100% ya saben es el máximo. Menos de 100% de porcentaje de corte, menor factor de corte, más de 100%, menor factor de corte. Y la duración del ciclo. La duración del ciclo, acá ya nos da un intervalo de trabajo. Estas máquinas trabajan con duraciones de ciclo de entre 25 y 45 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Si quiero maximizar producción horaria, 25 segundos. Si quiero minimizar producción horaria, 45 segundos. ¿Correcto? Ya saben que es inverso, ¿ya? Y eso es todo. De ahí tendré la eficiencia, ¿no? Ya saben, en estas máquinas es muy sencillo el cálculo. No se complica para nada. Es simplemente tener las condiciones y poder trabajar de acuerdo a ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay algunos. Factor de llenado. Pala hidráulica, ¿correcto? Dice el mínimo, perfecto, 0.80. Ya está, factor de llenado, FL, 0.8. Ya está. Ángulo de giro. Ya. Ángulo de giro. Miren, imagínense que esté en una operación y que, claro, o sea, lo que quiero ver es la peor condición que podría tener. Como estoy trabajando con producción mínima, ¿cuál sería el ángulo que elegiríamos
que me da una producción mínima. Perfecto, Juan de Dios, muy bien, Diego. Ahí he visto una, muy bien, Kevin. Max, 150 no, hay un ángulo que me da una peor condición. Chequea la tabla. ¿Ya? Perfecto, muy bien, entonces ya está, 180. Excelente, ahora sí, ya. Entonces, 180 grados, ¿ya? Entonces tengo un factor de giro, ¿de cuánto? De 0.71. Vamos a ver, vamos a hacerlo trabajar así con una condición mínima, ¿ya? Acá podríamos tener problemas, vamos a ver. El porcentaje de corte. Tengo que dividir la altura de trabajo, la altura real, perdón, entre la altura de corte teórica. Entonces, voy a ver esto, porcentaje de corte, ¿sí? ¿Cuánto me sale el porcentaje de corte? 16 metros entre 13.9. 1.15, ya está, 115, ¿correcto? 115, bueno, sí hay 120, ya, perfecto, no está tan mal. Ya, vamos a hacer una interpolación ya también, ¿correcto? Este 115, a ver, ¿entre qué valores está para poder interpolar? Está entre el 100 y el 120, ¿correcto? Ya, entonces yo tengo el 100%, tengo el 115, tengo el 120%. Y los valores de Y, caray. Hola, hola, ya, ahora sí. Entonces, para 100 dice que el factor es 1 y para 120 0.97. Ya está, entonces tenemos que calcular este valor para 115. ¿Ya? Ahora sí, ese sería entonces el factor de corte, si estoy bien. ¿Ya? 0.978, ¿correcto? Ya tengo mis tres factores. Entonces, ahora, básicamente lo que voy a hacer es tener la producción por ciclo. Producción por ciclo, capacidad de la máquina por factor de llenado, por factor de giro, por factor de corte. 9.16 metros cúbicos. Ojo que estamos calculando bajo una producción mínima, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a ver ahora la duración del ciclo. Duración del ciclo. Dice, producción mínima. Entonces, ¿cuánto sería la duración del ciclo si es producción mínima? 45 segundos, perfecto, pero lo vamos a poner en minutos. 45 entre 60, 0.75 minutos. ¿Por qué 0.60? Ya. Listo. Y la eficiencia, bajo las condiciones, regular operación y buen mantenimiento. Vamos a ver a la tabla. Espérenme un ratito. Perfecto, 0.61. Listo. Ahí está 0.61. Y finalmente lo que tengo es la producción horaria, que sería producción por ciclo por 60 por 0.61. Y todo esto entre 0.75. 447 metros cúbicos hora. Miren, su producción mínima, 447 metros cúbicos por hora. Si yo quisiera reemplazar a esta máquina con las 336, necesitaría 4 de estas máquinas, ¿sí? 4 de estas máquinas por el índice de producción horaria. ¿Ya?
y este está con producción mínima, o sea, bajo unas condiciones que son, digamos, las peores que podría haber, ¿ya?